Domingo de Ramos, 33 de Cristo. Imagina por un momento que estás en el año 33 después de Cristo. Es la primavera. El sol de Judea cae sobre cientos de miles de peregrinos que han viajado desde todos los rincones del mundo conocido para celebrar la Pascua en Jerusalén. Las calles huelen a sudor, a aceite de oliva, a animales recién llegados del campo. Y de repente, algo cambia en el aire. Una multitud comienza a gritar, a cantar, a poner sus mantos en el camino. Alguien viene montado en un burro desde el Monte de los Olivos, y ese alguien iba a cambiar la historia del mundo para siempre. Bienvenido a Biblia Desconocida. Soy Memorias del Tiempo, y hoy vamos a responder una pregunta que muy poca gente se hace. ¿Cómo era realmente aquel Domingo de Ramos en el año 33? ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? ¿Qué sintieron quienes estuvieron allí? Usando arqueología, historia y los 4 evangelios, vamos a reconstruir ese día con una precisión que te va a dejar sin palabras. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a mostrar sobre las profecías cumplidas ese día es absolutamente extraordinario. Si te apasionan las historias antiguas y los misterios de la fe, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje en el tiempo. Y si quieres apoyar el canal, puedes invitarme un café. Tienes el link en la descripción. Para entender lo que pasó ese domingo, primero necesitamos sumergirnos por completo en el escenario. Jerusalén, en el año 33 de Cristo, no era una ciudad cualquiera. Era mucho más que un punto en el mapa. Era el corazón espiritual del pueblo judío, el centro político de una nación bajo ocupación y el eje económico que sostenía toda la región. En tiempos normales, la ciudad tenía entre 40.000 y 80.000 habitantes. Pero durante la Pascua, todo cambiaba. Las calles estrechas se llenaban, las casas se saturaban y cada rincón disponible se convertía en alojamiento improvisado. La población podía multiplicarse por 3 o incluso por 4. Historiadores como Flavio Josefo estiman que entre 100, Nairo y 200.000 peregrinos adicionales llegaban a Jerusalén en esos días. Imagina el caos, imagina el ruido constante, imagina la tensión en el aire. Jerusalén no solo estaba llena, estaba al límite. En el centro de todo se encontraba el templo, reconstruido y ampliado por Herodes el Grande. No era solo impresionante, era monumental. Una de las obras arquitectónicas más extraordinarias del mundo antiguo. Su construcción había tomado más de 4 décadas. Según el Evangelio de Juan, llevaba 46 años en proceso. Sus piedras, algunas de hasta 570 toneladas, eran tan enormes que aún hoy desafían la lógica de la ingeniería antigua. Y sí, algunos de esos bloques siguen ahí, visibles en el muro occidental, testigos silenciosos de lo que fue ese lugar. Pero el templo no era solo un edificio religioso, era el corazón financiero de la nación, era el símbolo máximo de identidad del pueblo judío. Era el lugar donde el cielo y la tierra parecían tocarse. Y al mismo tiempo, era un punto de fricción constante con Roma, porque mientras los judíos veían el templo como la casa de Dios, Roma lo veía como un foco potencial de rebelión. Y ahí es donde la historia se vuelve peligrosa. Roma gobernaba Judea a través de un prefecto, Poncio Pilato. Normalmente, Pilato residía en Cesarea Marítima, lejos del bullicio religioso de Jerusalén. Pero durante la Pascua, él venía personalmente a la ciudad. No era una visita simbólica, era una estrategia de control. Porque la Pascua no era solo una fiesta religiosa, era el recuerdo vivo del momento en que Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Y ahora, siglos después, el pueblo seguía bajo el dominio de otro imperio. ¿Ves la tensión? Miles de personas recordando su liberación, mientras estaban oprimidas,
Miles de personas esperando, consciente o inconscientemente, a un libertador. Era una combinación explosiva. Por eso Pilato traía refuerzos militares. Por eso las patrullas romanas aumentaban en las calles. Por eso cualquier señal de disturbio podía convertirse en una masacre. Y no solo Roma estaba en alerta. El Sanedrín, el consejo de 71 líderes religiosos, también estaba en máxima vigilancia. Ellos tenían una misión clara: mantener el orden a cualquier costo. Porque si el pueblo se rebelaba, Roma no dudaría en aplastar a todos. Y en medio de ese equilibrio frágil, en medio de esa tensión política, religiosa y social, Jesús toma una decisión. No entra a Jerusalén en secreto. No entra de forma discreta. Entra de la manera más pública, más visible y más cargada de significado que se puede imaginar. Pero este momento no comenzó ahí. Los días previos al Domingo de Ramos ya venían preparando el escenario. Cada paso de Jesús estaba construyendo expectativa. Cada milagro estaba amplificando su nombre. Todo comienza en Jericó, a unos 27 kilómetros de Jerusalén. Era la última parada antes de subir a la ciudad santa. Y ahí sucede algo clave. Jesús sana a un mendigo ciego llamado Bartimeo. Pero no es solo un milagro más. Bartimeo lo llama Hijo de David, un título claramente mesiánico. Eso no pasa desapercibido. Luego ocurre otro evento impactante. Jesús se hospeda en la casa de Zaqueo, el jefe de los publicanos, un hombre odiado por su propio pueblo. Y sin embargo, Jesús lo elige. La noticia corre rápido, la multitud crece, la expectativa se dispara, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que sucede después. En Betania, a solo 3 kilómetros de Jerusalén, ocurre el evento que cambia todo. Ahí vivían María, Marta y su hermano Lázaro. Y según el Evangelio de Juan, Jesús hace algo que rompe todos los límites. Resucita a Lázaro después de 4 días muerto. 4 días. No era una recuperación, no era una ilusión, era una señal imposible de ignorar. El impacto fue inmediato. Juan 11:45 dice que muchos creyeron en él, pero otros fueron directamente a informar al Sanedrín. Y en ese momento, todo cambia. La decisión se toma. Jesús ya no es solo un maestro, ya no es solo un profeta, es una amenaza. Y ahora tiene que ser eliminado. Llegamos entonces a Betfagé, en la ladera del Monte de los Olivos. Aquí comienza la escena del Domingo de Ramos. Jesús envía a 2 discípulos con instrucciones precisas. Encontrarán una burra con su cría. Deben traerla. Y aquí hay un detalle que para nosotros hoy puede parecer extraño, pero para un judío del siglo I era absolutamente claro. ¿Por qué un burro? ¿Por qué no un caballo de guerra? Porque aproximadamente 500 años antes, el profeta Zacarías había escrito algo que todos conocían. Alégrate mucho, hija de Sión, tu rey vendrá a ti, humilde, montado sobre un asno. Esto no es casualidad. Jesús no está improvisando. No está eligiendo un medio de transporte cualquiera. Está enviando un mensaje directo, visible, innegable. Frente a miles de peregrinos que conocían esa profecía de memoria, Jesús se presenta como el rey, pero no como el rey que esperaban. Y eso lo cambia todo. Lo que dicen los 4 evangelios. Tenemos 4 relatos del Domingo de Ramos: Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. Y cuando los comparamos con cuidado, encontramos detalles fascinantes. Lo primero que llama la atención es el grito de la multitud: Hosana.
Esta palabra viene del hebreo Hoshiana, que literalmente significa sálvanos ahora o sálvanos te rogamos. Es una oración de súplica que se usaba en las fiestas de peregrinaje. La frase completa que grita la multitud es del Salmo 118, versículos 25 y 26. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Este salmo era cantado por los peregrinos cuando subían a Jerusalén. La multitud lo estaba aplicando a Jesús como reconocimiento explícito de que era el Mesías, el Hijo de David prometido. Hay una diferencia curiosa entre los evangelios. Juan menciona ramas de palmera, mientras que Marcos y Lucas hablan de ramas cortadas de los árboles. Esto no es una contradicción, es geografía. El camino desde Betania bajaba por el Monte de los Olivos, que obviamente estaba lleno de olivos. Pero en el Valle del Cedrón y en las zonas cercanas al templo había palmeras. La gente usaba lo que tenía a mano. Unos trajeron ramas de olivo, otros de palmera. Y luego está el gesto de poner las capas en el suelo. Este no era un gesto espontáneo, era un protocolo real, establecido siglos antes. En el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13, cuando Jehú fue ungido rey de Israel, la gente tomó sus mantos y los extendió bajo sus pies. La multitud en Jerusalén estaba realizando exactamente el mismo ritual. Estaban reconociendo a Jesús como rey. Y aquí viene uno de los momentos más tensos del relato. Los fariseos, en medio de la celebración, se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, reprende a tus discípulos. Lucas 19:39. Y Jesús les responde con una de las frases más poderosas de los evangelios: si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas 19:40. Ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a reconstruir esta escena como si estuviéramos ahí, no como una historia lejana, sino como un evento real, físico, que ocurrió en un lugar específico, en un momento específico de la historia. El Monte de los Olivos se eleva a unos 826 metros sobre el nivel del mar. Jerusalén, en cambio, está a unos 740 metros. Eso significa que entre ambos puntos hay un descenso pronunciado de casi 100 metros de desnivel. No era un camino plano, era una bajada empinada, irregular, polvorienta, un sendero que obligaba a caminar despacio. El recorrido desde Betfagé hasta la entrada del recinto del templo era de aproximadamente 2 kilómetros. Pero esto no era una caminata cualquiera, con miles de personas, con cantos, con interrupciones, con gente deteniéndose, mirando, reaccionando. Ese trayecto pudo haber tomado fácilmente entre 1 y 2 horas. Ahora imagina la escena. No cientos, miles de personas descendiendo del Monte de los Olivos. Un río humano en movimiento. Delante, detrás, a los lados, rodeando completamente el grupo central donde iba Jesús. El aire lleno de voces, el sonido de los pies sobre la tierra, el murmullo que poco a poco se convierte en clamor. Están cantando el Salmo 118. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No es un canto suave, es un grito colectivo, es una proclamación. Los comerciantes dejan sus puestos por un momento, se asoman, intentan entender qué está pasando. Los niños corren entre la multitud, repiten lo que escuchan, levantan ramas, ríen, gritan, pero no todos están celebrando. Desde las murallas, los soldados romanos observan, silenciosos, tensos, atentos a cualquier señal de disturbio. En la fortaleza Antonia, justo al lado del templo, saben que algo grande está ocurriendo. Y dentro del templo, los sacerdotes también miran, pero sus rostros no reflejan alegría, reflejan preocupación, reflejan alarma, porque entienden lo que está pasando.
Esto no es solo una multitud emocionada. Esto tiene implicaciones políticas. Esto puede salirse de control y entonces ocurre algo que nadie esperaba, algo que ningún estratega habría planeado, algo que ningún líder carismático haría en ese momento de triunfo, en el punto más alto del descenso, justo cuando Jerusalén aparece por primera vez en toda su magnitud, con el templo dominando el paisaje, con las murallas brillando bajo el sol. Jesús se detiene y llora. No una lágrima discreta, no un gesto simbólico, llora profundamente. Lucas 19:41-44 lo describe con claridad. Cuando se acercó y vio la ciudad, lloró sobre ella. Y lo que dice a continuación es aún más impactante. Si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Mientras la multitud celebra, Él está viendo algo que ellos no pueden ver, y entonces pronuncia una profecía no vaga, no simbólica, específica. Habla de enemigos rodeando la ciudad. Habla de destrucción total. Habla de que no quedará piedra sobre piedra. Décadas después, en el año 70 d.C., el general romano Tito ejecuta exactamente eso. Jerusalén es sitiada. El templo es destruido, la ciudad es arrasada, y hasta hoy las excavaciones arqueológicas muestran esas piedras gigantes, derribadas, esparcidas, exactamente donde cayeron, como un eco silencioso de esas palabras. Pero volvamos a la multitud, porque entender quiénes estaban ahí cambia completamente la perspectiva. Había Galileos, personas que habían seguido a Jesús durante años, que habían visto milagros, que lo conocían de cerca. Había peregrinos de la diáspora, judíos que venían de otras regiones, que solo habían oído historias sobre él. Y ahora querían ver con sus propios ojos. Había curiosos, atraídos por un rumor imposible de ignorar. Un hombre que había resucitado a alguien después de 4 días muerto. Pero también había otros, escépticos, observadores silenciosos y sí, espías del Sanedrín. Personas infiltradas, evaluando cada movimiento, cada palabra, cada reacción de la multitud. Y entre todos ellos, gente común, personas que simplemente se dejaron llevar por el momento, por la emoción colectiva, por la energía del grupo. Personas que gritaron «Hosana» sin entender completamente lo que estaban diciendo. Y aquí viene el detalle más perturbador de toda esta escena. Muchos de los que estaban ahí ese día, días después, estarían gritando otra cosa. «Crucifícale». La misma ciudad, la misma semana, las mismas voces. Ese contraste no solo es histórico, es profundamente humano. Ahora llegamos a una de las partes más impactantes y para muchos la más difícil de ignorar de todo este relato. Porque el Domingo de Ramos no fue un accidente, no fue improvisación, no fue coincidencia, fue cumplimiento preciso, detallado, verificable, de textos escritos siglos antes de que estos eventos ocurrieran. Piénsalo por un momento. Estamos hablando de múltiples autores, en diferentes épocas, escribiendo detalles que convergen en un solo día específico de la historia. Y todo empieza con algo que ya mencionamos, pero que ahora debemos mirar con más atención. La profecía de Zacarías 9:9. Escrita aproximadamente en el año 520 a.C., más de 500 años antes de la entrada en Jerusalén. El texto dice, «Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Detente en ese detalle. No dice simplemente un animal, no dice un caballo de guerra, especifica un asno, y aún más, un pollino, un animal joven. Mateo, en su relato, menciona algo que muchas veces pasa desapercibido. Estaban la burra y el pollino.
2 animales, exactamente como lo había descrito el profeta siglos antes. Esto no es general, es específico. Pero ahora vamos a una profecía aún más desconcertante, porque no solo habla del cómo, sino del cuándo. Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 26, conocida como la profecía de las 70 semanas. Daniel escribió esto alrededor del año 538 a.C., y en ese texto se establece una cuenta regresiva, un periodo de tiempo que comienza con un decreto para reconstruir Jerusalén y termina con la aparición del Mesías. No es poesía simbólica, es una estructura de tiempo. Siglos después, en el siglo XIX, un teólogo británico llamado Sir Robert Anderson decidió hacer algo inusual. Tomó el texto literalmente y lo calculó. Utilizó el calendario profético hebreo de 360 días. Tomó como punto de partida el decreto de Artajerjes I en el año 445 a.C., autorizando la reconstrucción de Jerusalén, y contó semana por semana, año por año. El resultado fue impactante. El periodo de 69 semanas de años, es decir, 483 años proféticos, llevaba exactamente a una fecha específica, el 6 de abril del año 32 d.C., la fecha que muchos estudiosos identifican con el Domingo de Ramos. Déjalo asimilar. Daniel, siglos antes, no solo habló del Mesías, apuntó al momento exacto en que se presentaría públicamente. No es una coincidencia vaga, es una convergencia matemática. Y aún hay más, porque mientras todo esto sucede, la multitud está cantando algo. No están improvisando palabras, están citando las Escrituras. El Salmo 118, versículos 25 y 26, escrito por el rey David alrededor del año 1000 a.C., 1000 años antes de ese día. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La multitud lo grita, lo repite, lo proclama, sin darse cuenta completamente de que están participando en el cumplimiento de lo que están diciendo. Y dentro de ese mismo salmo hay otra frase clave, una frase que pasa desapercibida para muchos, pero que Jesús mismo retomará días después. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es una imagen poderosa, algo rechazado, descartado, considerado inútil, que termina siendo la pieza más importante de toda la estructura, y Jesús toma esa frase y la aplica a sí mismo. Porque eso es exactamente lo que está ocurriendo. Mientras unos lo reciben como rey, otros ya están decidiendo rechazarlo. Y sin saberlo, ambos grupos están cumpliendo la misma historia, porque en ese día, cada paso, cada decisión, cada palabra, ya había sido escrita siglos antes. Lo que pasó después, esa misma tarde. Ahora viene un detalle que muchas personas pasan por alto, pero que cambia completamente la forma en que entendemos este día. Porque después de toda esa escena, después de la multitud, después de los gritos, después de la proclamación pública, Jesús hace algo inesperado. Algo que rompe completamente las expectativas. Entra en Jerusalén, llega al templo y no hace nada, al menos nada visible. El Evangelio de Marcos lo describe con una simplicidad casi desconcertante. Entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Eso es todo. Miró, observó, evaluó y se fue, sin discurso, sin confrontación, sin milagros públicos. ¿Por qué? Aquí es donde la escena se vuelve estratégica. Primero, el momento. El templo, a esa hora del día, estaba en plena actividad. Cambistas intercambiando monedas, vendedores ofreciendo animales para sacrificio, ruido, transacciones, movimiento constante. Jesús ya sabía lo que iba a hacer al día siguiente, pero hacerlo en ese momento habría provocado caos inmediato.
un disturbio, un posible enfrentamiento con Roma, y ese no era el objetivo. Al actuar al día siguiente, en el momento preciso, su acción no sería solo un acto impulsivo, sería un mensaje calculado. Segundo, su autoridad ya había sido establecida. Ese domingo, frente a miles de personas, Jesús se presentó públicamente. No necesitaba repetirlo. La señal ya había sido dada, la semilla ya estaba plantada. Y ahora solo quedaba que esa semilla produjera su efecto. Pero mientras Jesús salía de la ciudad rumbo a Betania, algo muy distinto estaba ocurriendo dentro de Jerusalén. Una reunión de emergencia, porque lo que la multitud había celebrado, las autoridades lo habían interpretado como una amenaza directa. El Evangelio de Juan registra una frase que revela perfectamente el nivel de tensión. ¿Veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. No es una pregunta, es una admisión. Han perdido el control de la narrativa. La multitud está con Jesús, y eso, para ellos, es inaceptable. Ya no están debatiendo si Jesús es peligroso, eso ya está decidido. Ahora la única pregunta es, ¿qué vamos a hacer con él? Y en ese momento, el reloj comienza a correr. La llamada Semana de la Pasión ya está en marcha. Cada día que pasa, cada movimiento, cada decisión, acerca más el desenlace. El Domingo de Ramos. Hoy, ¿cómo llegó ese domingo del año 33 a convertirse en una celebración litúrgica global? Los primeros cristianos, mayoritariamente judíos, continuaron observando el calendario pascual con todo su simbolismo. Pero fue en el siglo IV, tras la legalización del cristianismo por el emperador Constantino, cuando comenzaron las grandes celebraciones públicas. La peregrina española Egeria, que visitó Tierra Santa alrededor del año 381-384 d.C., nos dejó un documento extraordinario donde describe en detalle cómo se celebraba ya en esa época el Domingo de Ramos en Jerusalén. Los fieles se reunían en el Monte de los Olivos, recorrían el mismo camino que Jesús, portaban ramas de olivo y de palmera, cantaban himnos. Era una recreación litúrgica del evento original. Hoy, el Domingo de Ramos se celebra en prácticamente todas las tradiciones cristianas del mundo, aunque con variaciones interesantes. En la Iglesia Católica y en muchas iglesias protestantes se bendicen ramos de palma o de olivo al inicio de la misa. En la Iglesia Ortodoxa griega se usan ramas de laurel. En la ortodoxa rusa, ramas de sauce, porque el sauce es el primer árbol en florecer en primavera en ese clima. Y cada año la fecha cambia. ¿Por qué? Porque el Domingo de Ramos cae exactamente una semana antes de Pascua, que es una fecha móvil calculada en función del primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Un sistema que combina el calendario solar con el lunar, heredado directamente del judaísmo. Conclusión y cierre. Vamos a detenernos un momento y hacer un recorrido por todo lo que acabamos de ver, porque lo que ocurrió en ese Domingo de Ramos no fue un evento aislado, no fue una coincidencia, no fue un momento espontáneo dentro de una historia más grande. Fue un punto de convergencia, semanas de preparación, años de ministerio, siglos de profecías, todo alineándose en un solo día. Jesús no improvisó su entrada. Eligió un burro porque siglos antes el profeta Zacarías había descrito exactamente así la llegada del rey. Eligió ese momento porque la profecía de Daniel había marcado una línea de tiempo que apuntaba hacia ese instante con una precisión que aún hoy sigue siendo debatida y estudiada. Eligió el Monte de los Olivos, porque era el escenario cargado de significado profético, el lugar desde donde se esperaba la manifestación final de Dios. Nada fue casual. Cada detalle, cada paso, cada decisión
tenía un propósito, pero más allá de los datos, más allá de la historia, más allá de las profecías, hay algo que no podemos ignorar: la multitud. Las mismas personas que gritaron Hosana, días después gritaron crucifícalo. La misma ciudad, la misma semana, las mismas voces. Y eso no es solo un dato histórico, es un espejo incómodo, porque revela algo profundamente humano: la facilidad con la que celebramos cuando todo va como esperamos, y la rapidez con la que rechazamos cuando la realidad no encaja con nuestras expectativas. La pregunta que deja el Domingo de Ramos no es solo qué pasó aquel día. La pregunta es: ¿qué tipo de Mesías estás esperando tú? ¿Uno que cumpla tus planes? ¿Uno que resuelva tus problemas inmediatos? ¿Uno que encaje perfectamente en tu idea de cómo deberían ser las cosas? ¿O uno que venga a transformar tu forma de ver el mundo, incluso si eso incomoda? Porque ahí está el punto clave. Jesús no vino a cumplir expectativas humanas, vino a revelar algo mucho más profundo: un reino que no se impone por la fuerza, sino que se construye desde el corazón, un reino donde el poder no se demuestra dominando, sino sirviendo. Un reino donde el amor no es un discurso bonito, es una decisión radical. Y aquí es donde muchas veces se pierde el mensaje, porque con el paso del tiempo, la figura de Jesús ha sido envuelta en estructuras, tradiciones, sistemas, pero su mensaje original era sorprendentemente claro: el amor. Pero no un amor superficial, no un amor condicionado, no un amor que depende de si la otra persona lo merece, un amor que rompe esquemas, un amor que alcanza incluso a quienes rechazan, un amor que perdona incluso en medio del dolor, un amor que no necesita aprobación para existir, un amor que no está limitado por religiosidad. Porque Jesús no vino a crear un sistema religioso más, vino a confrontar precisamente eso, vino a mostrar que puedes cumplir reglas y aún así estar lejos de la verdad. Vino a mostrar que puedes conocer textos y aún así no entender el corazón del mensaje. Vino a mostrar que el centro no es el ritual, es la transformación interior. Por eso su entrada en Jerusalén no fue solo un acto profético, fue una declaración: un rey diferente, un camino diferente, un tipo de amor completamente diferente. Y tal vez esa es la parte más desafiante de toda la historia, porque aceptar ese tipo de amor implica cambiar, implica soltar orgullo, implica dejar de controlar, implica mirar hacia adentro, implica vivir de una forma que no siempre es cómoda, pero que es profundamente real. Así que el Domingo de Ramos no es solo algo que se recuerda, es algo que te confronta, te invita, te cuestiona y te deja con una decisión. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Si este video te aportó algo, si te hizo pensar, si te hizo ver esta historia desde una perspectiva diferente, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de todo lo que vimos hoy. En el próximo video vamos a entrar en uno de los momentos más intensos de toda esta historia: la purificación del templo. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas y desafió directamente el sistema religioso y económico de su tiempo. Un acto que no fue solo emocional, fue profundamente estratégico y cargado de implicaciones que pocos entienden realmente. Nos vemos en el próximo. Y recuerda que la historia no está ahí solo para ser observada, sino para ser entendida y, tal vez, vivida. Si este video te aportó algo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y déjame en los comentarios cuál fue el dato que más te impactó de todo lo que vimos hoy. En el próximo video vamos a ver lo que pasó al día siguiente: la purificación del templo, cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas.
un acto que tuvo implicaciones políticas y religiosas mucho más profundas de lo que la mayoría imagina. Hasta la próxima, y que la historia siempre nos encuentre buscando la verdad.